Muy buenas tardes con todos los asistentes al Continua Trend del día de hoy sobre nuestro programa ejecutivo en Derecho Deportivo. Hoy vamos a abordar los temas como el rol del Estado en el deporte y las asociaciones deportivo privadas. Para ello, contamos con nuestros dos docentes y expertos en el tema, a quienes tengo el agrado de presentar a continuación. Primero, está con nosotros en sala y le doy el pase para que pueda ir prendiendo su cámara para poder empezar. Eh, Al docente y abogado Andrés Vega. Andrés es abogado senior en el área del derecho público del estudio Benítez Vargas y Ugaz Abogados. Cuenta con licencia como entrenador de fútbol, licencia profesional otorgada por el Centro de Altos Estudios de la Federación Peruana de Fútbol, además de tener experiencia relevante como abogado en el Tribunal del Servicio Civil de Servir, haber sido asesor de la Secretaria General del Ministerio de la Mujer, ha sido también jefe de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, conocido como OEFA, y director de Bienestar de la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa. Y antes de darle el pase, también tengo el agrado de presentarles al docente y también experto, el Alfredo Carrillo, quien es responsable de la unidad disciplinaria de la Dirección de Órganos Judiciales de la Confederación Sudamericana de Fútbol, más conocida como CONMEBOL. También es entrenador de fútbol con licencia B otorgada por el Centro de Altos Estudios de la Federación Peruana de Fútbol. Se ha desempeñado como abogado en el área de litigios de los estudios Benítez Vargas y Ugaz Abogados y del estudio Payet Rey Caubi y Pérez Abogados, además de tener experiencia en litigios civiles, comerciales, constitucionales, contenciosos administrativos y arbitrajes. Alfredo también cuenta con una maestría en Derecho Deportivo Internacional por el Instituto Superior de Derecho y Economía ISDE, ubicado en Madrid. Muchas gracias a ambos por estar hoy aquí y les doy el pase para poder iniciar esta ponencia. Muchas gracias por la presentación. Los saludo a todos. Hola Alfredo, un gusto verte nuevamente ahora por este medio. Saludo a todos los presentes. Voy a compartir mi pantalla para poder comenzar mi presentación, si me lo permiten. Agradeceré que la universidad pueda confirmar que están viendo Sí, la presentación de manera adecuada. sí, ya se ve. Perfecto. Debo indicar que las PPT fueron elaboradas antes del partido. Por eso es que pueden ver a todos abrazaditos. A ver, vamos a toda la selección peruana abrazadita celebrando. Pero es que lo que pueden ver en la primera presentación es claramente el impacto que el deporte puede tener en la sociedad. Y es lo primero que quiero poner sobre la mesa. Y que pensemos todos en el impacto que el deporte, sea el fútbol, sea el atletismo, sea la natación, sea el surf, en el caso peruano, sea el atletismo puntualmente, que nos ha ido también a nivel de fondismo, por ejemplo, que nos ha traído réditos por lo menos a nivel sudamericano, y quiero que piensen en el impacto positivo que eso puede generar en la sociedad. En el ejemplo que un deportista puede llegar a ser y no ser también, porque de hecho hay las dos caras de la moneda, a nivel de lo que podemos llegar a ser como sociedad, ¿de acuerdo? Y quiero que pensemos en el deporte bajo la propuesta de definición que está aquí planteada, como entendida como aquella actividad física realizada de manera competitiva o recreativa, la cual está sujeta a reglas, códigos, normas y orientadas a lograr un objetivo. Dicho esto, como el deporte, o quiero que se planteen, ¿al Estado le interesa el deporte? ¿Por qué al Estado le tiene que interesar el deporte? ¿Por qué el Estado tiene que pensar en brindar las facilidades suficientes, oportunidades suficientes para que las personas puedan realizar deporte, puedan desarrollarse en el deporte? ¿Hay alguna finalidad ulterior en esto? ¿Es una preocupación reciente de los estados? ¿Es algo que viene de tiempo atrás? ¿Desde cuándo realmente a los estados en general les puede resultar importante o les resulta importante que el deporte sea una práctica habitual de sus ciudadanos? Para esto hay que
tener muy en consideración lo que se conoce como bienestar social. Y es que el deporte impacta directamente en el bienestar social. Más allá de los beneficios físicos y psicológicos, el deporte supone una herramienta muy potente, muy fuerte para transformar la sociedad. De hecho, tiene un papel promotor de la integración social y del desarrollo económico en diferentes contextos, culturales, políticos. Y definitivamente ayuda a fortalecer los lazos y las relaciones sociales a nivel de la sociedad. Quizás el ejemplo más claro que permita identificar con claridad esta idea de bienestar social, la podemos ver, la hemos podido o la hemos visto hace unos años atrás con ocasión de la clasificación del Perú al Mundial, porque bueno, por naturaleza somos un país futbolero, y el impacto positivo que esto tuvo en determinados sectores de la economía. Cómo es que el deporte puede impactar positivamente en determinados espacios de la economía, pero también en la salud de las personas, también en aspectos psicológicos que necesariamente tenemos que entrar a mirar a detalle. De hecho, en esta pequeña presentación no es la oportunidad de entrar en detalle, pero sí es necesario poner en relieve que el deporte genera un impacto positivo en distintos ámbitos de la vida de las personas. Y entonces vuelvo a preguntar, dado los resultados claramente positivos que puede ofrecer el deporte, ¿al Estado le interesa fomentarlo? ¿Desde cuándo a los estados les resulta importante que las personas hagan deporte? ¿Desde cuándo a los estados en general les resulta atractivo formar a sus ciudadanos en el deporte? Y para esto habría que regresar un poquito nada más hasta el año 776 a.C., cuando se celebraban las Olimpiadas, la primera Olimpiada en la ciudad-estado de Olimpia, de donde tiene los nombres estos juegos, en donde sabemos que se celebraban cada 4 años en honor al dios Zeus. Pero quiero poner sobre la mesa que ya en esa época, no estábamos hablando solamente de simples competencias deportivas. Estábamos hablando de una celebración que lindaba con lo espiritual, porque estaba vinculado directamente a las creencias de la ciudadanía, eran en honor a una deidad y que merecía la atención de los griegos de todas las polis, ¿de acuerdo? No solo de Olimpia. Atenas, estaban el resto de ciudades-estado que integraban Grecia y que merecía una atención especial de el gobierno, de los gobiernos, incluso para que podamos entender la importancia que esto reporta en un Estado. Ya en esa época, sin la necesidad de premiaciones a las que estamos acostumbrados ahora, porque muchas veces se cree que el deporte funciona mejor con recompensas, ¿no? Con medallas, con incentivos, con lo que se conoce como actividad de fomento administrativo. No necesariamente era así. Esta necesidad que tenía el Estado, esta, si se quiere, identificación del Estado para con el deporte, iba asociado precisamente a la importancia de entender que sus ciudadanos tienen una preocupación, tienen un desarrollo personal en el cual ellos estaban obligados a incidir. Ellos me refiero a los estados. De hecho, era tan importante estos juegos eran tan importantes que existía durante la participación de las ciudades-estados en estos Juegos Olímpicos una tregua olímpica denominada Equecheiría, lo cual implicaba que cada una de las ciudades-estado no podían entrar en conflicto precisamente por la importancia que demandaba esta situación. En Grecia, ¿cierto? Pero en China sucedía más o menos lo mismo. Y estamos alrededor del año 500 antes de Cristo, en el cual ya el deporte existía, ya había una noción del deporte, claramente no en los términos en los que se pueden manejar ahora,
pero ya existía una organización que partía del Estado, como en el caso anterior, porque las Olimpiadas dependían del Estado. En este caso, también el Estado chino, la China antigua, ya tenía una noción de deportividad y existían deportes que ahora no son practicados con la frecuencia de otros, pero por ejemplo encontramos el antecedente más remoto del fútbol, ¿no? Que es el cuju, que ya ha sido aceptado por la FIFA y viene a ser el deporte que involucraba juego de un balón, el juego con un balón, y también hacerlo ingresar como si fuera un gol a una suerte de arcos de unos 10 metros de altura, y que involucraba la participación de una persona que dirigía cada uno de los equipos, que haría las veces del entrenador ahora. Entonces, lo que quiero dar a entender es que al Estado chino en ese momento también le interesaba que sus ciudadanos participen de estas actividades, porque los involucraba en la ética, los involucraba en el formalismo que conlleva la ciudadanía, en este caso China. Pero si vamos avanzando en el tiempo, ya vamos a poder identificar que esta práctica deportiva con el tiempo ha ido recogiéndose en normas y no he querido, o en todo caso he querido resaltar cómo es que encuentra arraigo primero a nivel constitucional. Y es que la primera constitución en el mundo que incorpora la referencia al deporte es la Constitución Soviética del 36 y hace mención al hecho deportivo como parte de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, precisando que estos, los ciudadanos, tienen derecho a agruparse en organizaciones sociales, incluyendo las deportivas, sabiendo ya que el deporte, el día a día, era parte de la organización. Entonces, ya se hace una primera mención a el deporte a nivel constitucional. Y así como sucede en la Unión Soviética, ya posteriormente vemos menciones también al deporte en la Constitución panameña en el 46, en Vietnam, Uruguay, Paraguay en el 67, en Yugoslavia también en el 63, pero es recién en el 68 cuando encontramos una noción explícita del deporte en una constitución. Y es en la Constitución de la República Democrática Alemana. Y, y es súper importante porque, si pueden ver, como lo pueden ver en la presentación, coloca a esta Constitución al deporte en el mismo nivel de la cultura y el turismo, porque habla de la cultura física, el deporte y el turismo como elementos de la cultura socialista que coadyuvan directamente al desarrollo físico y mental de los ciudadanos. Ya no estamos hablando de una actividad de fomento solamente, que es lo que hemos visto, lo que encontramos hasta ahora en nuestra Constitución. Le da un valor súper importante que lo pone a la par de la cultura y el turismo, como parte del desarrollo de la sociedad. De hecho, en la línea de lo que estoy mencionando, ya en nuestra Constitución del 79, hemos visto nosotros ya menciones formales al deporte, asociado siempre en el Perú a la educación, porque la educación o el deporte está asociado a la educación. Y de hecho, como ustedes saben, el ente rector es el Ministerio de Educación en el Perú y tiene un instituto, que es el Instituto Peruano del Deporte, es un organismo técnico, quien se encarga del desarrollo, del fomento en específico. Pero a lo que iba, esta Constitución del 79 es la que pone la primera piedra sobre este asunto y promueve la educación. Hace mención a la obligación del Estado de promover la educación física y el deporte. Y hace una mención expresa a las obligaciones de los gobiernos locales y regionales, a las municipalidades puntualmente, en el fomento de la cultura, la recreación y el deporte. Esto en lo que concierne a la Constitución del 79. Y ya actualmente tenemos una regulación parecida a la anterior, ¿cierto? En la que se hace
me expresa a que la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte, porque nos prepara para la vida, el trabajo y fomenta la solidaridad. Es curioso, ¿cierto? Porque nosotros lo leemos en nuestra Constitución, que ya tiene varios años, pero sabemos que en el Perú durante muchos años la educación física a nivel escolar, por ejemplo, no fue obligatoria. De hecho, en el 2023, un cambio normativo ha hecho que esta vuelva a hacerlo y el Ministerio de Educación está muy preocupado en que a nivel, por lo menos a nivel de la educación básica pública, en todos los estamentos, perdón, de la educación pública, esta se mantenga o al menos, ¿de acuerdo?, esté disponible para los alumnos, porque es parte del desarrollo, es parte de la formación que necesita cualquier ciudadano. Pero a nivel legal, ¿cómo se recoge el deporte en el Perú? De hecho, hay varias normas que regulan este asunto. Sí quise resaltar por la rapidez de la presentación, quise hacer énfasis en el sistema deportivo nacional que fue creado por la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte del Perú y que es definido como un conjunto de organismos públicos y privados, noten la importancia de esto, ¿de acuerdo? Que articulan y promueven el desarrollo del deporte en general a nivel nacional, regional y local. El ente rector de este sistema es el Ministerio de Educación y las entidades del Estado y del sector privado que lo integran son las que pueden ver en la presentación. Está el IPD, está el Comité Olímpico Peruano, los gobiernos regionales y locales que cumplen un rol clave en el desarrollo y fomento deberían cumplir un rol clave en el desarrollo del deporte, las organizaciones deportivas públicas, privadas y comunales, las universidades, dentro de la autonomía que les otorga la ley universitaria. De hecho, ser deportista calificado, por ejemplo, ofrece determinados beneficios para, para estudiar en universidades públicas o incluso a nivel de universidades peruanas. Lo mismo sucede en los institutos de educación superior, las escuelas de educación superior, Fuerzas Armadas, PNP, colegios, centros laborales, porque el IPD puede suscribir convenios con los centros laborales para coadyuvar, para el fomento del deporte, comunidades campesinas y nativas, colegios profesionales del Perú, Asociación Nacional Paralímpica del Perú, el Ministerio de Educación, claro está, y el Ministerio de Salud. De hecho, durante el desarrollo ya del diplomado, lo que haremos es revisar cada una de las principales funciones que están asociadas a el desarrollo del sistema deportivo nacional por parte de cada una de estas entidades. Y es que hay que ver qué puede hacer el Instituto Peruano del Deporte, qué convenios puede suscribir, hasta dónde puede llegar realmente su rol, hasta dónde se puede involucrar los centros laborales en el fomento del deporte y cómo el Estado en general puede hacer que estas instituciones que están integrando el sistema deportivo nacional puedan realmente involucrarse en esto. ¿Hasta dónde debe llegar la actividad de fomento del Estado? Y es un poquito lo que recoge ya la denominada Política Nacional de Actividad Física, Recreación, Deporte y Educación Física peruana, que tiene cuatro grandes pilares como objetivos, que son los que pueden ver aquí, y ahí sí me voy a permitir leerlos, que son incrementar la práctica regular de la actividad física, recreación y del deporte recreativo en la población de todas las edades a lo largo de sus vidas. Súper pretenciosa porque es a lo largo de la vida de todo ciudadano. Desarrollar competencias educativas para una vida activa y saludable en los estudiantes de todas las etapas, niveles y modalidades educativas. Desarrollar competencias profesionales en los profesores de educación física y otros medidores de aprendizaje deportivos. Incrementar el desempeño exitoso de deportistas de alta competencia en torneos internacionales. Estos son los objetivos pilares, digamos, más gruesos de esta política nacional deportiva que está vigente a la fecha. Y la pregunta que les traslado a ustedes es, ¿ustedes creen que, que estos objetivos se vienen cumpliendo en el Perú? ¿Que realmente en el Perú se fomenta la actividad deportiva? ¿Ustedes creen que si es que quieren de repente formar una academia
deportivas, de vóley, cuentan con todas las herramientas para poderlo hacer, tienen las facilidades para suscribir un convenio eventualmente con la municipalidad en la cual quieren desarrollar esta actividad. Las entidades del Estado se preocupan porque sus trabajadores realicen deporte. ¿Cuál es el provecho real, el beneficio real en el día a día de las entidades del Estado de que sus trabajadores hagan deporte? A una empresa del sector privado le interesa, ¿hasta dónde le interesa? ¿Le interesa solo si es que invierte y le genera algún rédito? Claro, hay todo un mundo detrás, hay toda una organización detrás que pasa precisamente por el rol del Estado en el deporte, hasta dónde el Estado debe llegar, hasta dónde el Estado debe involucrarse y debe, en los distintos estamentos, claro está, debe acercarse al ciudadano, debe acercarse al empresario, debe acercarse a las empresas, al sector privado para desarrollar la actividad deportiva. Y es que la problemática que encontramos es más que evidente. Hay escasa cultura deportiva en el país, hay una falta de visión para el desarrollo del deporte en el Perú, no necesariamente existe una articulación entre los organismos públicos, al interior de la administración pública peruana me refiero. No tenemos un plan estratégico a largo plazo, una hoja de ruta que permita indicarnos cuál es el proyecto del deporte peruano en los distintos segmentos, en coordinación con las distintas federaciones en el tiempo. Menos aún hay un nivel de coordinación y de fomento propiamente dicho para la actividad privada, para el inversionista privado. ¿Cómo se beneficia un inversionista privado con hacer, eh, con el deporte puntualmente? ¿Por qué invertir en el deporte? Por ejemplo, ¿qué pasa con las obras por impuestos? En el Perú esta es una modalidad que tiene, de hecho, partido de nacimiento en nuestro estado, en el Perú, y que de cara al deporte tiene proyectos casi nulos cuando podría tener un potencial muy grande a nivel de gobiernos locales y gobiernos regionales sobre todo. Y lo último, no es solo una problemática del deporte a nivel de gestión pública en el deporte, es una problemática que adolece la administración pública en general, ¿no? Muchas veces no se tiene el personal idóneo al servicio de las entidades del Estado con las capacidades suficientes para tener esta visión de gestión deportiva que se requiere a nivel de los organismos estatales y que permitan también capacitar en estos temas al sector privado y poder involucrarlos, poder presentarles los beneficios que eventualmente la inversión en el deporte puede generarles, ¿de acuerdo? Porque es eso, es una inversión, no es un gasto. El deporte repercute positivamente en la ciudadanía, repercute positivamente en las entidades del Estado, repercute positivamente en la actividad privada. Entonces, al Estado le tiene que preocupar y el rol del Estado tiene que orientarse al fomento de la actividad deportiva. Esto es lo que quería comentar con ustedes. De hecho, con ocasión ya del diplomado, podremos entrar en detalle en cada uno de estos temas y ahora le doy pase a Alfredo. Alfredo, por favor. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches por acá. Yo estoy en Asunción ahora mismo. Déjame compartir mi pantalla un segundo. Quiero confirmar si es que está funcionando. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, Alfredo. Sí, sí, sí logramos ver. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, ya me presentaron y mi nombre es Alfredo Carrillo, nuevamente. Trabajo en la Comebol. Soy responsable de la unidad disciplinaria de la Comebol, que forma parte de la comisión disciplinaria, es el órgano administrativo de secretaría. Y bueno, nos encargamos básicamente de todos los procedimientos disciplinarios y de dopaje y los casos que van ante el TAS. Pero obviamente como órgano de secretaría, los que deciden finalmente son las comisiones. Y justamente en base a mi experiencia les quería hoy día comentar sobre este tema de las asociaciones deportivas privadas y la importancia de la regulación y el buen gobierno en el ámbito privado. Entonces comenzamos. Asociaciones deportivas privadas, ¿cuáles son?
como ustedes de repente ya saben, el fútbol organizado está estructurado de una manera piramidal, donde la FIFA, sus confederaciones y también las asociaciones miembros, por ejemplo, de Conmebol, una asociación miembro es Perú, de la UEFA es la FA, la Football Association, y todas estas están creadas bajo la estructura de la Asociación Deportiva Privada. Y es importante mencionar, no quiero centrarme esta vez en explicar la naturaleza jurídica de las acciones deportivas privadas, porque eso es un tema más de el curso de personas jurídicas. Quería centrarme, debido al tiempo también que tenemos, en explicar la base, la base que permite que estas asociaciones deportivas privadas estén organizadas de una manera transparente y de una manera que asegure el buen gobierno. Y lo primordial en este caso yo creo que son los estatutos de estas asociaciones deportivas privadas. Estas se rigen, como dije, por el estatuto, que es un conjunto de normas que establece la forma cómo se gobernará una institución. Los estatutos regulan la organización de la asociación, es decir, la estructura, el organigrama y las relaciones de sus miembros con esta. Es decir, las funciones de sus miembros, sus responsabilidades y sus límites dentro de sus funciones también. Y bueno, es importante que estos estatutos sigan siempre ejes principales para asegurar el buen gobierno de una institución. Estos ejes principales los voy a comentar más adelante y yo, en mi opinión, voy a dar mi opinión acerca de estos, pero también esta estructura de asociación deportiva privada permite que estos estatutos sean creados de una manera flexible. Permite una flexibilidad dentro de este marco legal, una facilidad para su creación y una facilidad para su integración en una estructura piramidal. Estas serían las ventajas de esta figura de la asociación deportiva privada. Ahora bien, dado esta flexibilidad del marco legal, esta flexibilidad del marco legal se puede aprovechar de manera positiva como también de manera negativa. Por eso es importante establecer siempre un estatuto que persiga o que se alinee con estos ejes principales, que aseguren un buen gobierno y la transparencia. ¿Qué sucede cuando esto no ocurre? ¿Qué sucede cuando una institución está regida por un estatuto que no establece una organización con órganos de supervisión, con órganos de gobernanza, con órganos de transparencia, una asociación que no se somete a auditorías externas, que no le hace exámenes de idoneidad a sus miembros, por ejemplo, antes de que ingresen, antes de que sean elegidos? ¿Qué sucede cuando, como pasaba antes en la FIFA, había la figura de un tesorero que no estaba sometido a ningún tipo de control ni fiscalización? Suceden cosas como estas. Ya habrán escuchado quizás que en el 2015, en el 2016, se destapó el escándalo del FIFA Gates, que repercutió incluso en la Federación Peruana de Fútbol, siendo sancionado el dirigente que sale en la foto. También se sancionaron dirigentes de la FIFA porque, bueno, producto de una falta de regulación, una falta de transparencia dentro de la organización, ellos podían recibir sobornos para tomar decisiones a su favor o a favor de determinados países, en este caso de FIFA, como Rusia y Qatar, a los que en base a estos sobornos se les adjudicó las Copas Mundiales de Rusia 2018 y de Qatar 2022. Entonces, siempre es importante mantener eh, un estatuto que asegure que todas las acciones que se tomen, todas las decisiones que se tomen dentro de una asociación deportiva privada estén controladas y supervisadas. Este escándalo generó entonces la reforma del fútbol sudamericano, que empezó en mayo del 2016 con la reforma de los estatutos de la FIFA. Y bueno, como había comentado al inicio, el fútbol está organizado de una manera piramidal. La FIFA estableció en sus estatutos que todas sus confederaciones y asimismo las asociaciones miembros debían alinearse en base a los principios que iniciaron justo con esos estatutos de la FIFA del 2016.
Ahora los voy a explicar en un breve momento. En septiembre del 2016 se inicia la reforma de estatutos dentro de la Conmebol y en 2017 empieza la reforma de estatutos dentro de las naciones miembros de la Conmebol. En el caso puntual de Perú, se inició la reforma en el 2019 para finalmente tener los estatutos que actualmente rigen a la federación, que son del año 2021. Entonces, esta frase es muy popular en este medio, que es que la institución antes protegía a las personas y ahora se trata de proteger a la institución de las personas. Ya pusimos el caso del escándalo del FIFA Gate, donde claramente se demuestra que las personas se aprovecharon de la institución porque justamente no había ningún tipo de control ni de supervisación sobre estas, sobre sus decisiones, sobre todo lo que hacían. Por ello, el punto importante aquí es que en los estatutos de una asociación deportiva privada se cree una estructura con órganos de gobierno y comisiones permanentes que trabajen en constante sinergia. Me refiero por sinergia a un trabajo en conjunto para alcanzar una finalidad que en este caso es el buen gobierno y la transparencia dentro de la institución. Y la toma de decisiones dentro de estos órganos debe ser siempre siguiendo los ejes principales establecidos en el estatuto. Acá les muestro, por ejemplo, cómo funciona el organigrama de este caso de la Conmebol. Está el Congreso como órgano supremo, órgano legislativo. El Congreso es la máxima autoridad, se reúne una vez al año para tratar temas de memorias y balances, aprobación de cuentas anuales, presentación de presupuestos, elige al presidente y a los vicepresidentes, de ser el caso, o sea, se elige cada 4 años, y además puede dictar, interpretar y modificar el estatuto. Luego tenemos por debajo del Congreso al Consejo, o lo que sería en Perú, en la Federación Peruana, la Junta Directiva, que está conformada por un presidente que es elegido por las asociaciones miembros, y por 3 vicepresidentes y 7 miembros. Estas 10 personas son siempre los presidentes de las respectivas federaciones que forman parte de la Conmebol. Y bueno, el Consejo o la Junta Directiva se encarga es el órgano ejecutivo que se encarga de la toma de decisiones, de administrar la institución, administrar sus recursos y hacer cumplir sus objetivos y los objetivos del estatuto. Puede aprobar, modificar, derogar e interpretar los reglamentos. Además, convoca al Congreso para que se reúna una vez al año o en caso sea necesario, de manera extraordinaria. Y junto a estos dos órganos de Congreso y al Consejo están las comisiones independientes. ¿Qué son las comisiones independientes? Son órganos que se encargan de aconsejar y asistir al Consejo en el cumplimiento de sus deberes. Tenemos órganos como los permanentes, que tienen miembros independientes elegidos cada 4 años, y las especiales para casos particulares que se puedan presentar. Como verán, aquí tenemos en la Conmebol, y esto se replica también como les dije, por la estructura piramidal en la FIFA y en las asociaciones miembros, comisiones como la de árbitros, comisiones como la de ética y cumplimiento. Voy a especificar en las que se encargan de la transparencia, serían la de ética y cumplimiento, sería la de la comisión financiera. Acá figura director financiero porque ese es el que se encarga de la administración, pero siempre hay un presidente que es un miembro del consejo. Y él es el que finalmente lleva todas las decisiones que pueda tomar el director al consejo para que sean aprobadas. Tenemos también, más adelante, voy a explicar cuál es la función de cada una de estas comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Finanzas se encarga de controlar el desarrollo económico financiero de la institución, examinando la documentación contable, el balance, estados. Elabora el presupuesto para someterlo al Consejo, para su aprobación final ante el Congreso, y conoce los informes de auditoría y presenta observaciones que considere ante el Consejo. Luego tenemos la Comisión de Cumplimiento de Auditoría, que se encarga de verificar la fiabilidad y corrección de la información financiera, revisar estados financieros,
Recomendar el nombramiento de auditores externos, que esto es muy importante porque todos los balances son revisados por auditores externos necesariamente, lo que implica que no hay, que siempre un tercero va a verificar el cumplimiento de todas las normas y de todos los principios que sigue el estatuto. Tenemos la Comisión de Gobernanza y Transparencia, que se encarga de evaluar la transparencia de la institución, valga la redundancia, supervisar cambios sustanciales en la reglamentación, velar por la aplicación correcta de los estatutos, reglamentos, entre otras disposiciones. Y bueno, también quería comentarles que dentro de estas comisiones se pueden crear subcomisiones para temas específicos. Por ejemplo, la Comisión de Gobernanza y Transparencia creó la subcomisión de control que se encarga de realizar los exámenes de idoneidad a los candidatos a los diferentes órganos de la institución. Entonces, cuando alguien es postulado para integrar, por ejemplo, el consejo, es obligación de la asociación deportiva privada que la subcomisión de control realice un examen de idoneidad donde se cumplan ciertos criterios. Por ejemplo, uno de ellos es que la persona no puede tener antecedentes policiales, judiciales. No puede claramente haber estado involucrado en casos de corrupción. También tenemos la Comisión de Competiciones y Clubes. En este caso ya no se encargan de velar por la transparencia de la institución, pero se encargan de velar por el desarrollo de esta. Esta comisión estudia aspectos de las competiciones y propone mejoras en, en la deportividad, en los reglamentos, en los calendarios de las competiciones. Y la Comisión de Árbitros, que se encarga de designar a los árbitros para los torneos oficiales, observar y controlar directamente las actuaciones de los árbitros. Y es importante recalcar nuevamente que todos los presidentes y los miembros de todas estas comisiones son independientes, o sea, no forman parte de una asociación deportiva privada, como en este caso es la Conmebol, como podría ser también la Federación Peruana de Fútbol. Y esto es importante porque justamente las decisiones que toman no son a favor de los propios miembros de la Conmebol. Entonces, ya como les había prometido antes, había dicho que las asociaciones deportivas privadas deben tener un estatuto que asegure buen gobierno y la transparencia, y para ello deben establecerse ejes principales que permitan esto. Para mí los fundamentales en este caso son que siempre debe haber dentro de la asociación deportiva privada exámenes de idoneidad para los candidatos a ocupar cargos en distintos órganos. Además debe haber un reglamento de gobernanza que siga determinados principios. Esta es una obligación desde la cabeza FIFA, pasando por las confederaciones hasta las asociaciones miembros de las confederaciones, porque está en el artículo 23 del Estatuto de la FIFA. La estructura piramidal que justamente asegura que todas las confederaciones y asociaciones miembros se adecúen al estatuto de la entidad a la cabeza, es decir, si FIFA ya estableció ejes principales, las demás que están por debajo tienen que obligatoriamente ceñirse a estos ejes principales y realizar sus funciones, tomar las decisiones en base a estas. Otro punto fundamental es que todos los contratos firmados, ya sean comerciales, de patrocinio, tienen un plazo máximo de 4 años. En el caso del FIFA Gate, por ejemplo, ya por allá por los años 1978, después del Mundial de Argentina, esta persona que se llama el dueño de Adidas, Dassler, tenía un contrato casi vitalicio con la FIFA para la explotación de los derechos comerciales y bueno, claramente esta persona y su negocio explotaban y también era una manera de lavar dinero para la FIFA. También otro punto fundamental son las auditorías externas e independientes. Como les comenté, tenemos la Comisión de Cumplimiento de Auditoría que se encarga de nombrar a los auditores externos y son estos los que finalmente revisan todas las cuentas de los balances de la institución. Otro punto importante es, bueno, y con el que yo trabajo bastante, es la jurisdicción del Tribunal Arbitral del Deporte, que es el TAS. Entonces, todas las decisiones
que toman la comisión, por ejemplo, disciplinaria, que es la primera instancia, la comisión de apelaciones o la comisión de ética, pueden ser revisadas por un tribunal arbitral externo, que es el TAS. Está en el estatuto de la Confederación y también en el estatuto de las asociaciones deportivas privadas debajo de la Confederación, de que todos los casos, si quieren ser resueltos de manera privada, tienen que ser derivados al TAS, como última instancia, ¿no? Porque todos tienen un tribunal arbitral interno. Independencia de los miembros de las comisiones, esto también es importante, como ya les mencioné, y límite de los mandatos para presidente y vicepresidentes. En el caso de la Conmebol son 3 mandatos. Eh, Eso también es importante porque antes, en el caso del fútbol organizado, en la FIFA, el presidente Joe Avalanche, por ejemplo, estuvo más de 20 años rigiendo y gobernando dentro de la institución. Después vino, por ejemplo, en la Conmebol el presidente Nicolás Leos, que también tuvo más de 15 años como presidente. Entonces, todas las comisiones que les mencioné y el trabajo en conjunto con el Congreso y el Consejo, el trabajo sinérgico, permite justamente que una asociación deportiva privada pueda funcionar de una manera transparente que asegure una buena regulación. Y esto es producto de que eh, en principio se establece un estatuto que persiga los principales ejes, que para mí, ya los comenté, los más importantes son estos fundamentales, pero hay más que podrán ser explorados más adelante y en el curso. Por ejemplo, dentro del estatuto de la Conmebol tenemos 33 ejes principales a seguir y dentro de estos 33 hay algunos que todavía venimos trabajando en desarrollarlos. Por ejemplo, tenemos el tema de la igualdad de género, que es un desafío muy importante. Se busca siempre tener presencia femenina en los distintos cargos dentro de la institución. Tenemos el tema de la lucha contra la discriminación, que bueno, ahora es un tema muy importante dentro de la Conmebol, por ejemplo, y dentro del mundo del fútbol. Está haciéndose bastante recurrente que hayan casos de discriminación contra jugadores. Ya hemos visto no solamente en el fútbol sudamericano, sino en el fútbol mundial, como en España al jugador Vinicius siempre lo insultan con términos racistas. Acá en Sudamérica pasa casi todos los partidos de la Copa Libertadores. Por eso está dentro de las primeras, entre los primeros desafíos que tiene la Confederación para poder salir adelante en este tema de la discriminación. El tema del dopaje también es importante. Últimamente se vienen presentando más temas, más casos de dopaje en todas las competiciones, ya no solamente competiciones de mayores, sino también competiciones de sub-20, sub-17, aunque parezca increíble, pero sucede. Y también la integridad en las competiciones. Es un tema bastante ya común, sobre todo en Perú, con este tema de la casa de apuestas, que son auspiciadores, se han expandido por todo lado. Incluso hasta acá en Paraguay llegan comerciales de casas de apuestas de Perú, donde van aumentando exponencialmente los casos de manipulación de partidos. Entonces, estos son los desafíos que afrontan ahora las asociaciones deportivas privadas, los principales desafíos, ¿no? que afrontan y que también quiero explorar más adelante ya en el curso, cuando tenga más tiempo para explicar una por una. Pero bueno, nuevamente volviendo al tema de la estructura, eh, explicarles que desde la FIFA hasta las federaciones, siempre se buscó establecer un estatuto que persiga los ejes principales que ya les había comentado, desde la cabeza hasta los futbolistas incluso. Como dice el artículo 20 de los estatutos de la FIFA, clubes, ligas u otras entidades afiliadas a una federación miembro estarán subordinadas a esta y solo podrán existir con el consentimiento de dicha federación.
Los estatutos de la federación miembro establecerán el ámbito de competencia y los derechos y deberes de estas entidades. La federación miembro aprobará los estatutos y reglamentos de estas entidades. Es decir, dentro del fútbol organizado, todos persiguen los mismos objetivos y todos siempre tienen... ¿Perdón? No, escuché una pregunta, creo. No, 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 escuché mal. Bueno, desde la cabeza hasta incluso los futbolistas, que es la parte más, la parte inferior de la pirámide, pero que son súper importantes porque sin ellos no habría este deporte. Todos tienen que perseguir esta línea, estos objetivos, que son justamente los principios de gobernanza. Y bueno, también quisiera ahondar más adelante en el curso en estos principios de gobernanza, explicarlos a detalle. Y bueno, justamente quiero cerrar la presentación repitiendo nuevamente que lo más importante dentro de una asociación deportiva privada para asegurar su buena regulación y la transparencia es que desde la cabeza se establezca un estatuto que justamente permita que se pueda controlar, supervisar, que se pueda manejar la administración, las cuentas de una asociación deportiva privada siempre bajo la fiscalización de terceros, de auditores externos. Entonces, en base a eso, quisiera cerrar la presentación y me ha quedado corto el tiempo para poder explicar a más detalle todas las funciones de los órganos y del consejo, del congreso, de las asociaciones privadas, de las comisiones permanentes especiales. Pero bueno, espero que hayan podido entender rápidamente en mi explicación cómo funciona, o cómo se establece el organigrama de una asociación deportiva privada y cuáles son sus puntos a mejorar o los desafíos que afrontan, ¿no? Entonces, bueno, le cedo la palabra nuevamente a Andrés o a la administradora del evento para que pueda cerrar. Sí, muy buenas noches con todos. Vamos a dar espacio para si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, la puede escribir a través del chat para que yo se las pueda leer a los docentes y así poder resolver un par de dudas quizás que hayan podido surgir de estas ambas ponencias. Y mientras tanto, les agradezco a ti, Alfredo, y a ti, Andrés, por haberse dado el espacio para abundar de este tema, no sin antes recordarle a toda nuestra audiencia que vamos a darles la información sobre cómo pueden inscribirse al programa ejecutivo en Derecho Deportivo, donde tanto el docente Andrés como el docente Alfredo van a estar impartiendo los cursos de este programa. Entonces, aún no se desconecten, por favor, que ya sigue mi compañero. Vamos a esperar a ver si hay alguna consulta, si no, ya te damos pase, Pablo. Entiendo que ustedes eligen la pregunta, ¿verdad? No nos dijeron el nombre de con quién estamos conversando. Luciana, perdón. Disculpe, Alfredo. Luciana, hola, 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 si nos conocemos. Entiendo, Luciana, que tú escoges las preguntas y nosotros respondemos. Sí, sí, así es. Ok. Vamos a ver en el chat. Un segundo, por favor. Bueno, no sé si es a mí, pero Juan Carlos, no me llega tu pregunta, solo me llegó el saludo. Pero Juan Carlos Reyes nos comenta, eh, la consulta es, ¿cómo establecer el marco normativo para que los gobiernos locales desarrollen fácilmente actividades deportivas para la población en general y actividades de calidad? Si me permites, Alfredo, Sí, claro. entiendo que esa pregunta va dirigida a la realidad.
nacional, a nivel peruano. Y en relación a esto, más que crear más normas, es aprovechar las que tenemos. Creería que esa es la respuesta que da en el clavo, porque tenemos marco normativo que posibilita el desarrollo del deporte a nivel de gobiernos locales y gobiernos regionales, porque la ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica de gobiernos regionales disponen, ¿de acuerdo? Disponen que estos organismos tienen competencias para el fomento y actividades deportivas. El problema radica en que no necesariamente idean los medios adecuados para que los privados puedan realizar esta actividad. Porque a diferencia de años anteriores, en los que, bueno, eventualmente alguno de ustedes todavía es bastante más joven que nosotros, que mí al menos, Alfredo, que yo al menos, Alfredo, porque tú todavía creo que eres más joven que yo, Un pero hay poquito. que tener en cuenta que, un poquito solamente, hay que tener en cuenta que hasta hace unos años atrás, los espacios públicos eran medianamente seguros. Es decir, podías practicar deportes en las áreas verdes, en los parques zonales, comunales, cuyo mantenimiento estaba a cargo de los municipios. Entonces, el deporte, a nivel recreativo por lo menos, era fácilmente o de fácil práctica por los ciudadanos. Ahora, por situaciones o por razones de seguridad, en primer término, luego por disponibilidad de espacios también, porque de hecho la ciudad ha crecido y mucho, y me refiero a nivel de todo Sudamérica, ya no encontramos esos espacios para realizar actividades deportivas con la facilidad que había antes. Además, no pensemos solo en el fútbol, porque claro, muchas veces pensamos, hoy en el Perú queremos jugar fútbol, pero el fútbol no es todo. ¿Qué pasa con la gente que quiere hacer surf? ¿Qué pasa con la gente que quiere practicar tenis? ¿Qué pasa con la gente que eventualmente quiere hacer golf? ¿Dónde haces golf en Lima? Tres, cuatro sitios. Y eso, si eres socio de un club puntualmente, ¿qué pasa si quieres jugar frontón? Cuando en el Perú, no me equivoco, nosotros somos los fundadores de ese deporte. Entonces, deberíamos tener facilidades que no existen. ¿Cómo lo logras? Existen los denominados convenios interinstitucionales que no necesariamente tienen vinculación entre entidades del Estado. Existen convenios entre Estado y particulares que precisamente coadyuvan al desarrollo de infraestructura, al desarrollo de determinadas actividades que pueden ser convenientes. Por ejemplo, puntualmente la pregunta es, ¿cómo facilitar, perdón, cómo pueden los beneficios tributarios en relación a la ley del deporte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es posible, y lo mencioné en la ponencia, desarrollar el fomento de lo que se denominan las obras por impuestos. Y esto no es otra cosa que la posibilidad que los inversionistas privados de la zona, de la zona a la que pertenece, en la que tiene competencias la municipalidad, pueda ofrecer el desarrollo de infraestructura pública deportiva a cambio de precisamente impuestos pagaderos a futuro. Hay una fórmula matemática de por medio, financiera, que permitiría hacerlo. Eso no se ha hecho todavía, pero eso puede ser de interés de los gobiernos locales, definitivamente. Y esa es una forma en la cual podemos empezar al menos a ver frutos a nivel deportivo. La infraestructura deportiva en el Perú está muy venida a menos son los gobiernos locales los que tienen que impulsarlo y existen herramientas para poderlo hacer. Eso es lo que podría comentar. Muchas gracias, Andrés. Y vamos a responder otra pregunta de la participante Yuri Romero. No sé si ahí Alfredo nos puedas ayudar. Nos comenta, buenas noches. Quisiera saber cuál es la necesidad de profesionales y perfiles especialistas en este campo actualmente. Entiendo que va refiriéndose a por qué es importante tener autores de derecho deportivo en estos campos. Perdón, no leo la pregunta en el chat. Ah, ¿Podrías repetirla, por favor?
Sí, quisiera saber cuál es la necesidad de profesionales y perfiles especialistas en este campo actualmente, ¿no? Refiriéndose a especialistas en el derecho deportivo, ¿por qué son necesarios? Bueno, yo creo que actualmente en el Perú hay muy pocos especialistas en derecho deportivo. De hecho, no hay muchas instituciones que que enseñen este tema, que ahonden en no solamente desarrollar el derecho deportivo, como es mi caso, sino también la gestión deportiva. Y es importante porque, como explicó Andrés anteriormente, eh, en el país hay a ver, hay mucho talento, hay muchas también oportunidades, pero que no son aprovechadas por una falta de gestión, digamos. Más que nada, es un tema de gestión. Y yo creo que es importante que se enfoque eh, de educación, que se enfoque en las políticas de gobierno, en justamente en desarrollar las instituciones deportivas dentro del país, porque de verdad es una oportunidad, es una mina que debe ser aprovechada. Y bueno, yo creo que también Andrés puede complementar esto porque justamente él estaba hablando del tema de rol del Estado y el deporte, ¿no? Muchas gracias, Alfredo. Sí, solo aportar, y estoy leyendo la pregunta de su compañera y preguntaba ella si es que el Estado requiere más personal a su servicio con el perfil de derecho deportivo. A ver, yo soy gestor de recursos humanos, de hecho soy gerente público por servir. He sido gerente de oficina de recursos humanos en el Estado y la respuesta a eso, y nunca he visto a nadie que sepa derecho deportivo en alguna entidad del Estado o que al Estado realmente le interese hacerlo. Esto lo he visto, pasado los años, he identificado en la línea de lo que dice Alfredo, que son 4, 5, 6 personas. Ya vemos quienes estamos entrando. Me incluyo en esto. Yo soy un profesional del derecho administrativo, yo soy administrativista, sé cuál es el rol del Estado, puedo identificar cuáles son las tareas que el Estado tiene que cumplir y qué le falta por hacer. Tengo pasión por el deporte, soy entrenador de fútbol, entonces no es muy difícil atar cabos, pero hay todo un mundo detrás que Alfredo lo conoce de inicio a fin, porque trabaja donde trabaja, hay personas que a partir de la especialización en derecho deportivo con las características que esto involucra, porque no es lo mismo ser laboralista y ver un contrato de de un futbolista, por ejemplo, que ser abogado de derecho deportivo. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Porque hay determinadas características específicas que marcan la pauta, que marcan la diferencia entre una rama y la otra. Creería que, como lo escuchaba en alguna ponencia de algún profesor, que lo necesario es, para quienes están interesados en esto, es ir caminando paso a paso, llevar bien la carrera e ir apuntando de a pocos a ir aprendiendo de este asunto, de quienes ya están caminando en este tema en el Perú. Alfredo es uno de ellos, definitivamente, y algunos otros pocos que están metidos de cabeza en este asunto. E insisto, pero, o en todo caso hago énfasis en que no podemos pensar solo en fútbol, porque además, si pensamos como peruanos, si pensamos solo en fútbol, de repente nos va a ir mal, pues, ¿no? Entonces hay que ser realistas de las posibilidades deportivas que tenemos y el gran mundo que está detrás. Creo que hay muchas cosas por hacer. Sí, de Alfredo, sí, hecho, no, sí por quería favor. nada más agregar que, de hecho, como tú decías, no solamente el fútbol. Imagínate si de nuestro país el fútbol es lo más importante, quizás donde más se destinan los recursos, ¿cómo estarán las otras disciplinas deportivas, ¿no? De hecho, yo ahora que vivo en Paraguay, siempre me permito comparar, y acá, por más que sea un país pequeño, que de hecho tiene mucho menos presupuesto para estos temas, la gente yo creo que hace mucho más deporte que en Perú, y de todo tipo de disciplinas. Y las instituciones, además, yo creo que se les dedica más tiempo, no solamente más tiempo, más recursos, se le da más importancia a nivel del país. No está descuidado como en el Perú, ¿no? En el Perú ves como el vóley ha ido decayendo,
como ya casi no existe la Federación de Básquet. Acá, por ejemplo, se celebran clásicos entre Olimpia y Cerro Porteño que tú dirías que son solamente clubes de fútbol. No, acá la gente ve los clásicos de Cerro Porteño Olimpia de básquet, de futsal. Entonces, por ejemplo, en Paraguay participa en los mundiales de futsal y llega a instancias finales. Yo creo que se necesita expertos en estas disciplinas, tanto de derecho deportivo como de gestión deportiva, para poder desarrollar las instituciones. Y bueno, no te digo alcanzar niveles, pues no como en Europa, pero ir desarrollando poco a poco, porque de verdad yo comparo cómo estamos en Perú con otros países de América, porque ya conozco gente de todos lados y de verdad yo creo que le falta un poco de fuerza y desarrollo a estas instituciones y a las diferentes disciplinas. Coincido plenamente contigo. Alfredo, si me permites, y también tú, Luciana, he visto una pregunta en el chat que creo que puede, que va directamente a lo que ve Alfredo y nos consulta, ¿puede afectar la situación de concurso de las entidades de fútbol respecto a su permanencia en la FIFA? Es decir, porque sabemos que aquí en el Perú hay clubes de fútbol que están concursadas, ¿cierto? Que están administradas por SUNAT, tienen administraciones temporales. Y la pregunta va asociada si es que de alguna forma esto puede afectar su permanencia. Bueno, sí, esto va con el tema que les mencionaba, ¿no? De una estructura piramidal que es la FIFA, tiene ejes principales de gobernanza, de buen gobierno, y uno de estos temas es justamente la intervención del gobierno en el deporte, en específico en el fútbol. Cuando sucede esto, en teoría, ¿no? Cuando sucede casos en que el gobierno interviene dentro del fútbol organizado como es la FIFA, se establece en el estatuto que esto no está permitido y la asociación miembro que permita esto será expulsada. Pero bueno, esto es en la teoría, como estoy diciendo. Yo también a veces me pregunto, siempre, ¿no? Eh, ¿Por qué en estos casos de intervención concursal del Estado en clubes, que como les dije, deberían seguir justamente este régimen desde piramidal, desde arriba hasta abajo, como la asociación privada deportiva, como es la Federación Peruana, no aplica justamente lo que está en su estatuto? Esto no debería estar permitido, pero bueno, en la práctica no sucede nada, no sucede nada al respecto. Eh, es difícil también por la importancia de los clubes que mencionamos, porque afectan también el tema económico, pero como les comenté, en teoría esto no debería estar permitido. Muchas gracias, Alfredo. Y si me permites, Luciana, he identificado una pregunta que podría responder de repente la última, y nos preguntan puntualmente por más normas, ¿no? Es decir, ¿sería factible establecer, sería conveniente crear un Ministerio del Deporte en el Perú, ya que el IPD es muy precario para poder desarrollar el deporte? Y es que lastimosamente nuestra realidad, la realidad de nuestra normativa nos dice que cada vez que hay más normas no necesariamente hay más soluciones o mejores soluciones. De hecho, miren ustedes la intención que se tiene ahora de crear un Ministerio de Infraestructura, que lo que haría es fusionar las labores de otras entidades. Yo no soy un convencido de eso. Si bien hay otros ministerios, hay otras realidades, otros países que sí lo tienen, antes de atravesar por un marco normativo, tiene que haber primero una concientización, una interiorización de la importancia del tema. Yo no creo que estemos ni siquiera a ese nivel. Eh, Porque claro, los peruanos, y ya esto no es tan jurídico, nos identificamos por comer rico, por comer bastante, no por hacer deporte, no por cuidarnos, no por preocuparnos por mejorar en otros asuntos que van más orientados a la salud y al deporte. Yo no creo que crear un ministerio sea la salida necesariamente. Sí creo que lo que se debe hacer es impulsar las labores de las organizaciones, organismos estatales
que tienen las competencias. Hay que brindarle el apoyo suficiente. Y esta tiene que desarrollar las gestiones necesarias para también transmitir al sector privado la importancia del desarrollo del deporte a nivel de infraestructura, a nivel de salud, por el impacto económico positivo que éste genera en la empresa eventualmente, pero sobre todo, y es algo que no se dice, el impacto reputacional que éste puede generar. Solo que no le estamos dando el valor como sociedad a eso. No le damos el valor que corresponde en todo caso. ¿Por qué? Porque lastimosamente nuestras preocupaciones como país de tercer mundo son precarias todavía, pero deberíamos ir más allá. El deporte puede ser también un medio de solución de determinada problemática. Y lo vemos en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Vemos personas que si es que no hubiesen hecho deporte, eventualmente no hubiese mejorado su condición económica. Lo vemos a lo largo del mundo, no es ajeno a nuestra realidad, pero podríamos impulsarlo, institucionalizarlo. Y para institucionalizar esta actividad de manera adecuada, no necesitas, aunque suene extraño, crear una nueva institución, porque ya las tenemos, solo que hay que hacerlas funcionar debidamente, formalmente, que cumplan sus funciones. Creo que eso es lo que quería aportar. No sé, Luciana, si es que hay algo más que agregar o quedamos aquí. No, bueno, agradecerles a ambos nuevamente por su tiempo. Ahora le voy a dar pase a mi compañero para que pueda presentar cómo inscribirse a este programa ejecutivo en Derecho Deportivo. Pero no sin antes agradecer tu tiempo, Alfredo, y tu tiempo, Andrés, para con este webinar y obviamente a todos nuestros asistentes por todas sus consultas. De hecho, van a poder ahondar mucho más en el programa ejecutivo, así que los esperamos para que puedan inscribirse y para ello le voy dando pase a Pablo para que puedas ir prendiendo tu cámara para poder exponer el lado de cómo sumarse al programa en Derecho Deportivo y... eh, Andrés, Alfredo, gracias nuevamente por su tiempo. Ya nos estaremos viendo cuando inicien las clases. Muchas gracias a la universidad por la invitación. Un gusto Sí, compartir contigo, Alfredo. gracias Luciana por todo. Andrés, Gracias. un gusto nuevamente vernos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Listo. A todos nuestros asistentes le doy el pase a mi compañero Pablo, nuestro asesor educativo del programa, para que les pueda comentar un poco más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Pablo Candia, asesor educativo de la Universidad Continental. Muchas gracias por el pase, Lu. En este apartado vamos a ver lo que vendría a ser el tiempo del programa, cuál sería el costo y las asignaturas que en esta ocasión estarían llevando dentro del programa, ¿no? El programa en esta ocasión se llama Derecho Deportivo. Este programa va a tener 4 asignaturas. Cada asignatura va a tener un tiempo de duración de 2 semanas y dentro de la primera asignatura, el tema principal que se va a llevar es Introducción al Derecho Deportivo. Como había indicado previamente, cada asignatura va a tener un tiempo de duración de 2 semanas, ¿no? La segunda asignatura es Organizaciones o Asociaciones Deportivas Privadas. La tercera asignatura es Federación Peruana de Fútbol. Y la cuarta y última asignatura es Resolución Internacional de Conflictos en el Deporte. En esta ocasión, el programa de Derecho Deportivo está iniciando lo que vendría a ser este 16 de septiembre, en el cual el programa tiene un tiempo de duración de 8 semanas, quiere decir que en total un aproximado de 2 meses. Eh, las horas lectivas que va a tener de tiempo de duración el programa son 64 horas lectivas. El programa está iniciando este 16 de septiembre y las clases van a ser los martes y jueves en un rango de 7:45 a 10 p.m., ¿no? La inversión total del programa en esta ocasión es de 1.426 soles. No tenemos ningún derecho de pago de matrícula. En esta ocasión, para poder inscribirse al curso, solo es necesario el pago de la primera cuota, ¿no? Eh, Tampoco es necesario que se pague los 1.426 soles al contado, sino que el alumno lo va a poder fraccionar en 2 cuotas. Adicional a esto, a todos los participantes que se han matriculado, o bueno, o han ingresado a nuestro webinar,
tienen un descuento adicional, ¿no? Por haber estado en todo este webinar prestando atención, pues, ¿no? Y como había indicado, este descuento lo van a poder llevar en todo el programa. Manejamos 3 medios de pago. Nuestros medios de pago es cualquier banca móvil, Yape, tarjeta de crédito o débito. Para que los alumnos que están interesados en poder matricularse, acá tienen el número de nuestra supervisora del área comercial, que en esta ocasión es Susi Sobero. Pueden escribir al número que es el 954-441-672, o si en caso se les hace más factible, pueden escanear el código QR que les llevará directamente en esta ocasión al chat de la supervisora que es del área comercial, pues, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Espero que a todas las personas que se han ingresado al webinar estén muy interesadas en poder matricularse, y les doy el pase en esta ocasión a Luciana para que pueda continuar con el webinar. Muchas gracias, Pablo. Esto sería todo. Nuevamente, gracias a todos los asistentes. En el chat pueden encontrar el link de la landing page del programa y también el link que puede trasladarlos al WhatsApp de nuestra asesora comercial, Susi Sobero. Nuevamente agradecerles por su tiempo y nos estaremos viendo en un próximo Continua Trends. Buenas noches con todos.